Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, este canal de YouTube dedicado a analizar la actualidad geopolítica alrededor del mundo. El hecho geopolítico de todos estos días ha sido, claro está, el proceso judicial contra Donald Trump. El martes de la semana pasada, para ser exactos, se armó todo un revuelo, fue el centro de atención el hecho de que Donald Trump haya acudido ante la justicia norteamericana para afrontar los 34 cargos que puso en su contra la Fiscalía del Estado de Nueva York. Esto tiene muchas lecturas y yo creo que la lectura más importante dentro del abanico de elementos de este tema sobre el cual podemos hablar, yo pienso que para iniciar la más importante es el tipo de cobertura mediática que se le dio al tema. Y cuando digo el tipo de cobertura mediática es que cuando nos ponemos a ver sobre la mesa y analizamos cómo enfocó cada medio el proceso contra Trump, nos vemos con un común denominador. Y es que todos abordaron el tema del pasado martes, o como que Trump se estaba entregando. De hecho, así vi un titular, si mal no recuerdo, del periódico El País: Trump acude a entregarse. Trump preso, decían otros medios. Y fue más básicamente sobre ese eje que se manejó la información y todo el despliegue mediático que se le dio a eso. Un tema que los hechos, hasta en el propio video, pues te decían a ti que no era como nos estaban vendiendo los medios. ¿Por qué digo esto? Bueno, en primer lugar, Trump no fue a entregarse, porque técnicamente cuando usted va a la justicia a entregarse luego de que se le impute algo, usted está de manera tácita o de manera implícita, o de manera expresa, perdón, está admitiendo los cargos, está admitiendo que el fiscal, la fiscalía, tiene razón en imputarle sobre un cargo determinado. No, Trump fue allí a declarar y a declararse inocente. Por tanto, no puede hablar un medio de que Trump se está entregando. Primera cosa. Segundo elemento que tenemos que ver aquí en este tema. Y tiene que ver fundamentalmente con lo de Trump preso. De hecho, se le dio seguimiento hasta a través de drones, cómo iban la caravana de vehículos, que el dispositivo de seguridad de Trump hacia el recinto de la Fiscalía del Estado de Nueva York. Sin embargo, el hombre terminó su declaración, salió de allí y se fue directamente a Mar-a-Lago, en la Florida. Lo cual entonces niega también el titular a todas luces amarillista, alarmista, de que Trump se estaba entregando y de que Trump había quedado preso. En términos generales, en el común de la gente que ve los medios de comunicación convencionales, usted le pregunta a cualquiera y dice: no, Trump está preso, Trump ya se entregó, cuando en realidad este hombre lo que ha ido allí es decir que va a dar la batalla. De hecho, ha negado cada uno de los 34 cargos que le ha imputado la Fiscalía del Estado de Nueva York. Ahora, esto es parte de la lucha política que se está dando en Estados Unidos, sobre todo alrededor de la candidatura de Donald Trump. Y aquí entonces nos vamos a la otra lectura. La lectura política, la lectura que tiene que ver con cómo va a impactar esto en el marco primero de la competencia republicana, y segundo, cómo va a impactar esto en el marco de las elecciones presidenciales del año 2024 que se celebrarán en noviembre en los Estados Unidos. La primera conclusión a la que llegamos de todo esto es que esto le da un nuevo respiro a Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, porque Donald Trump, en términos generales, la figura de Donald Trump, el liderazgo político de Trump se hace fuerte en medio del conflicto. Trump, su liderazgo político se alimenta, se energiza en la medida en que él es parte de un esquema polarizante, porque la polarización, polarizar el discurso,
fue lo que le llevó a él a convertirse en presidente de los Estados Unidos y en uno de los líderes más importantes políticos de ese país de los últimos tiempos. Pudiera parecer una exageración lo que estoy diciendo, pero ni siquiera Obama, a lo largo de este siglo, ha podido constituir un tipo de liderazgo como el que lo ha constituido Donald Trump. Y eso, sea usted trumpista o no, hay que reconocerlo. De hecho, no tenemos todavía la némesis adecuada para Donald Trump. No ha existido. Pudo ser Hillary en un momento, pudo ser Bernie Sanders, ha podido ser Biden, pero lamentablemente ninguno ha podido cuajar un movimiento lo suficientemente fuerte y cohesionador para enfrentar a Trump. Y yo personalmente creo que solo sacando del escenario o sacando al escenario una figura no polarizante, la candidatura de Trump, el liderazgo de Trump tenderá a diluirse. De lo contrario, mientras se esté manejando en una dinámica de polarización el debate en los Estados Unidos, va a ser muy difícil superar la dinámica que ha construido Trump para él ser el líder más importante de los Estados Unidos, el referente. Ahora, algo de eso hubo en las elecciones de noviembre del pasado año, que para mí es un punto de quiebre importante a partir de lo que estaba pasando con la figura de Trump hasta este proceso judicial. Porque hasta las elecciones de medio término, lo que teníamos claro era que solamente faltaba una suerte de validación sobre las potencialidades de la candidatura de Trump en las elecciones de medio término. ¿Por qué? Porque se pensaba que si la ola republicana se confirmaba, ya las potencialidades de Trump se elevarían al máximo, sobre todo a partir de que el resultado de esa elección se iba a atribuir a Trump, que fue la figura eje de ese proceso, que se convirtió en una suerte de plebiscito sobre Trump. Pero ¿qué pasa? Que ahí Trump obtuvo para mí, su principal derrota política, incluso más que la propia del 2020, porque la del 2020, aunque perdió la reelección, lo dejó con argumentos y con armas políticas necesarias para continuar con vigencia. De hecho, entre su base social, entre la base que sustenta su liderazgo, a partir del resultado de las elecciones de 2020, Trump lo que hizo fue fortalecerse. Entonces, partiendo de allí, el resultado de esa elección, lo que se convirtió para mí fue en la gran derrota política de Trump, porque no le permitió a él sentar las bases para un camino fluido hacia la Casa Blanca en el año 2024. El resultado fue muy por debajo de las expectativas republicanas y se convirtió en una victoria política para los propios demócratas. Y sentó las bases para que los republicanos tuvieran la posibilidad, sobre todo la gente del aparato, de ver una brecha sobre la cual derrotar a Trump en un proceso interno. Y esa brecha la estaba capitalizando el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, que tiene todas las características positivas de engagement de Trump con su base social de liderazgo, pero sin las potencialidades polarizantes que tiene Trump, sin el margen de rechazo que tiene Trump como líder político. Partiendo de ese criterio y de esa premisa, es que podemos decir que de noviembre hacia acá Trump había venido teniendo muy imperceptiblemente, pero sin duda ninguna, de manera sostenida, un proceso de declive en sus posibilidades hacia el año 2024, sobre todo en las primarias republicanas, porque poco a poco se ha ido conformando una suerte de movimiento interno alrededor de Ron DeSantis para contrarrestar a Trump, y creo que mucha de la potencialidad de Trump se había encastillado, sobre todo por el mal resultado para él, para su objetivo político de cara al año 2024 en las elecciones de medio término. Pero ha sucedido algo. Decía el profesor Juan Bosch que cuando usted tropieza y no se cae, adelanta un paso.
Y como Trump tuvo ese tropezón y no cayó, pues ahora este proceso judicial significa un paso adelantado en su proceso. ¿Por qué? Porque ha cambiado la dinámica del debate interno. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, un proceso contra Trump, en las condiciones en que está dado este proceso en particular, lo que genera las condiciones para que él siga manteniendo viva la polarización que alimenta su liderazgo. Para que él siga teniendo herramientas, argumentos, para mantener un discurso que le dé alas a la gente que entiende que Donald Trump les representa y a la vez está interpretando un sentimiento nacional a través de su figura. Entonces, quien cuadró esto no se dio cuenta que realmente le estaba haciendo un favor a Donald Trump. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza los cargos que hay en su contra, cuando usted ve todo el expediente, usted se da cuenta que está muy flojo desde el punto de vista judicial, que Trump no tiene allí ninguna característica que pueda erosionar su base social de apoyo y por vía de consecuencia entonces lo que puede estar es catapultando, obligando incluso a muchos del liderazgo republicano a cuando menos hacer silencio en torno a Trump, no atacarle. Y ya con una figura con las características de Trump, si no le atacan es un triunfo. Porque como Trump tiene una alta tasa de rechazo, en la medida en que ese rechazo no pueda manifestarse, no pueda alimentarse, no pueda estimularse, en esa misma medida pues va navegando solo porque tiene una base social de apoyo muy fuerte, muy grande. En el ámbito republicano, ¿qué yo veo? Bueno, si este proceso se mantiene aireándose, y yo creo que Trump va a contribuir a que se mantenga aireándose, el único beneficiario es Trump. Porque si sale bien y él queda liberado de cargos, su figura se va a disparar en términos de popularidad interna en el Partido Republicano y va a hacer que muchos independientes inconformes con la gestión de Biden miren a Trump como una suerte de desahogo. Pero si el proceso se mantiene en el tiempo, y ojo, de aquí a que lleguen las elecciones o a que llegue el proceso de las primarias, no hay forma que ese proceso pueda tener una sentencia en firme, pues Trump podrá seguir victimizándose, podrá seguir estando en la palestra y por vía de consecuencia alimentando, cómo no, las fuentes de las cuales su liderazgo vive, que es precisamente de la confrontación, porque recordemos que Trump generó un liderazgo a través de la confrontación política y social que se está generando en los Estados Unidos, en el entendido de que hay una parte de la sociedad, los blancos, anglosajones y protestantes, que no han podido hacer el cambio de chip, no entienden que la sociedad norteamericana de hoy es una sociedad multirracial. Yo me atrevo a decir más allá, es una sociedad metarracial, si vale el término, porque ahí hay una mezcla de razas en el que lo étnico no prima. Y por tanto ya la dinámica en el que se diseñaban las políticas públicas en los Estados Unidos de protección de derechos no pueden verse cada vez menos a través del cariz de la etnia, porque esa es una sociedad metarracial. ¿Cuántos norteamericanos habrá que en sus orígenes no tendrá ya un afroamericano, no tendrá ya un latino, no tendrá ya un asiático? Entonces, bajo esa concepción, esa sociedad metarracial que es la sociedad norteamericana, los blancos, anglosajones y protestantes todavía no han podido asimilarla y van a pasar muchos años para que la asimilen, sobre todo porque ese proceso de asimilación lo detuvo Trump cuando surge como líder que puede darle vida, que puede darle un altavoz a ese sentimiento de una parte que en un tiempo fue privilegiada, que ahora siente que esos privilegios se van cayendo poco a poco. Y es sobre esa base que está montado el liderazgo de Donald Trump, que quiero decir de nuevo, ya aquí al final de mi comentario, que es el principal líder político norteamericano de este siglo, incluso más que Obama, precisamente por eso, porque su figura ha servido para construir un movimiento social en torno suyo,
con unas características sociodemográficas muy claras. Eso Obama no pudo construirlo, que debió ser el líder de los Estados Unidos metarraciales, pero que, dadas las características de su mandato y también el tiempo histórico en el que se desenvolvió, pues obviamente no pudo construir una gestión que le ayudara a superar las expectativas que en torno a él se habían creado, y por eso, aunque hizo una buena gestión, su gestión lo único que sirvió fue para tender un puente hacia ese tipo de liderazgo de Donald Trump. Esto va a seguir fluyendo, esto va a seguir desenvolviéndose, y todavía me queda por ver cómo puede salir el Partido Republicano de esta dinámica, porque yo entiendo que hay una salida. Si en el contexto actual se mantiene una polarización Trump-DeSantis, pues vamos a ver un proceso de primarias republicanas muy cerradas, a menos que Trump haga un sprint importante en este momento y logre ya consolidarse, o que DeSantis salga de la dinámica de polarización, a menos que surja una tercera figura, que yo creo que puedo identificar quién está en eso, pero eso lo vamos a dejar para un próximo video. También hay que ver cómo se mueve el ámbito demócrata en este aspecto, porque allí también hay sus situaciones, sobre todo a partir de que no todos en el Partido Demócrata están seguros de que Biden sea la mejor opción que tiene ese partido de cara a las elecciones del año 2024. Y también pienso que todo este proceso electoral va a ser decisivo y determinante en el rol que jugará los Estados Unidos en el mundo a partir del año 2024, sobre todo en un contexto de multipolaridad global. Hasta aquí este video del día de hoy, no sin antes invitarles, como siempre, a que le den a me gusta, a que se suscriban, a que comenten aquí en la caja de las notificaciones y sobre todo a compartir nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video.